Para la espalda vamos a tejer este motivo repetido varias veces y es una pieza recta. Con la muestra que ustedes hayan hecho de 2 motivos, con el hilado de ustedes y su aguja, la van a medir. En mi caso, yo tengo que 2 motivos equivalen a 10 centímetros. Entonces, yo sé que para hacer el talle M necesito 50 centímetros de ancho. Entonces, voy a colocar 10 motivos. De esos 10 motivos, voy a dejar 20 centímetros, en este caso, para la apertura de mi escote. Entonces, dejo 4 motivos acá en el medio. Entonces, me quedan 3 motivos de un lado y 3 motivos del otro lado para el otro hombro. Si yo tuviera que hacer un talle más, agrego un motivo más de cada lado. Entonces, tendría 4 y 4 y tendría 4 en el medio. Y así le van agregando de a un motivo más según el tamaño que ustedes quieran hacer. Y si quieren achicar lo mismo, le van sacando un motivo de cada lado. Materiales a utilizar: algodón 100% o un soft cotton, es de grosor DK o semigrueso, pertenece a la categoría 3 y es un hilado que está recomendado para agujas de 3 a 5,5 aproximadamente. Estos conos traen en este caso 200 gramos. Es un hilo que tiene de grosor aproximadamente entre 1,5 milímetros a 2. Y yo en este caso voy a utilizar 3 números de agujas, 4,5, 5 y 5,5. Vamos a trabajar un motivo que es múltiplo de 8 más 1. Yo voy a hacer mi cadena inicial con la aguja de 5,5 y después empiezo a trabajar con la de 4,5. Yo para esta muestra voy a trabajar 2 motivos. Entonces voy a montar 8 más 8, 16, más 1, 17 cadenas. Una vez completa las 17 cadenas, nos pasamos a la aguja de 4,5 y levantamos una cadena más de altura. Y ahora en la segunda cadena desde la aguja vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que tengamos. Y así vamos a completar hasta el final. O sea que nos van a quedar 17 puntos bajos. Cuando llegamos al final, vamos a levantar una cadena para dar altura y giramos el tejido. Y ahora para la primera hilera vamos a hacer en el primer punto bajo un punto bajo. Y ahora hacemos una cadena al aire, vamos a saltar 3 puntos de base, tomamos hebra y en el cuarto vamos a colocar 3 puntos altos. Luego hacemos 2 cadenas al aire y en el mismo punto tomamos hebra y colocamos 3 puntos altos más. Hacemos cadena al aire, saltamos 3 puntos en la base y en el cuarto colocamos un punto bajo. Y ahí tenemos nuestro primer motivo. Y ahora vamos a repetir cadena al aire, vamos a saltar 3 puntos de la base, tomamos lazada y en el cuarto vamos a colocar 3 puntos altos. 2 y 3. Y ahora repetimos 2 cadenas al aire y en el mismo punto agregamos 3 puntos altos más. Y hacemos cadena al aire, me salto 3 puntos en la base y en el último punto bajo, en este caso, coloco un punto bajo. Y así nos queda el motivo. Para la segunda fila y todas las que siguen vamos a hacer lo siguiente. Levantamos 2 cadenas, equivalen a un punto alto sin cerrar. Giramos el tejido
Y de los 3 puntos altos acá del abanico, vamos a tomar lazada y en el del medio le ponemos un punto alto sin cerrar. Ahora tomamos hilo y cerramos los dos juntos. Acá si quieren le pueden poner un marcador porque este punto lo vamos a necesitar cuando completamos la fila siguiente. Hacemos cadena al aire y acá envolviendo las dos cadenas vamos a completar este abanico. Entonces hacemos 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenas al aire y envolvemos y ponemos 3 puntos altos más. Ahí. Y ahora vamos a hacer cadena al aire después del abanico y vamos a tomar lazada y acá en el abanico anterior de nuevo buscamos el del medio y ahí ponemos un punto alto sin cerrar. Tomamos lazada de vuelta en el punto bajo del medio entre los dos abanicos, ahí colocamos el segundo punto alto sin cerrar, tomamos lazada de nuevo y nos vamos al abanico siguiente. Y acá en el punto del medio colocamos el tercer punto alto sin cerrar. Tenemos 4 lazadas en la aguja, tomamos hilo y cerramos 3. Y ahora tomamos hilo y cerramos 2. Y ahí ya cerramos todo. Cadena al aire y ahora completamos en las 2 cadenitas un nuevo abanico. Colocamos 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenas al aire y 3 puntos altos más. Y ahora acá tenemos que terminar el otro lado de la misma manera que comenzamos acá. Entonces vamos a tomar lazada acá en el punto del medio, colocamos un punto alto sin cerrar. Y acá en el primer o último punto bajo vamos a colocar otro punto alto sin cerrar. Ahí. Ahora tomamos hilo, cerramos 2, tomamos hilo de vuelta y cerramos. Y ahora nos quedaron los 2 laterales iguales y en el medio entre abanico y abanico siempre vamos a trabajar estos 3 puntos altos cerrados juntos y las cadenitas de separación. Vamos a repetirlo. Levantamos siempre 2 cadenas, equivalen a un punto alto sin cerrar. Giro, tomo lazada, en el punto alto del medio del abanico, coloco otro punto alto sin cerrar, tomo hilo y cierro. Hago la cadena al aire. Sobre las 2 cadenas, el abanico, que son 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Cadena al aire y ahora venimos acá al punto del medio, punto alto sin cerrar, tomo lazada, en el punto que me queda armadito acá en el medio, ahí voy a colocar el segundo punto alto sin cerrar, ahí, tomo lazada y acá busco también el punto del medio del abanico siguiente y ahí coloco el tercer punto alto sin cerrar. Tengo las 4 hebras en la aguja. Tomo hilo, cierro 3, tomo hilo, cierro 2. Cadena al aire. Y ahora hago el abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Y ahora voy a completar el borde. Después del abanico siempre va cadena al aire. Acá en el punto del medio, el punto alto sin cerrar. Y acá en el punto este que le pueden poner un marcador, que es el que me queda de los 2 puntos altos sin cerrar que cerraron juntos, ahí colocamos el segundo punto alto sin cerrar. Ahí tengo 3 hebras, tomo hilo, cierro 2, tomo hilo, cierro 2. Y ahí completé el otro borde. Y así nos va a ir quedando el dibujo. Entonces, para hacer el delantero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con la cantidad de cadenas correspondientes a nuestros motivos que hayamos separado para nuestro hombro. En mi caso son 3 y completé
En total 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Esto mide 10 centímetros de alto. Entonces este va a ser un hombro y después hice lo mismo para el otro hombro del delantero, la misma cantidad de filas y motivos, que en este caso son 3. Y ahora voy a hacer una cadena que me va a completar el espacio que tengo acá para mi escote de 4 motivos. Entonces lo vamos a después unir acá al otro hombro. Y a partir de ahí vamos a continuar trabajando el resto de la blusa hacia abajo. ¿Cómo saber cuántas cadenitas vamos a colocar ahora para unir un hombro con el otro? Sabemos que nuestro motivo es múltiplo de 8 más un punto de borde. En este caso tengo 4 motivos, entonces hago 4 por 8, 32. Más el punto de borde serían 33 puntos en mi caso. Pero como ya tengo el punto de borde en un hombro y el otro punto de borde en el otro hombro, a esos 33 puntos le voy a restar 2. Entonces la cadena que voy a hacer acá va a ser únicamente de 31 cadenitas. Vamos a completar eso y les muestro. Vamos a venir acá al punto este de borde que nos corresponde y vamos a unir la cadenita acá con un punto deslizado. Y acá vamos a cortar hebra. Cortamos hebra ahí y ajustamos. Y así ya ahora tenemos unido un hombro con el otro hombro en una vuelta del derecho. Ahora vamos a venir, como nos corresponde la fila del revés, vamos a venir de este lado y vamos a tejer de vuelta para poder completar el trabajo de nuestra cadena. Entonces, damos vuelta del tejido y vamos a volver a enganchar acá en un costadito. Entonces comenzamos ahí montando un nudo deslizado en la aguja y unimos acá al punto de borde, donde vamos a hacer las 2 cadenas de subida que nos corresponden para el primer punto alto sin cerrar, y luego empezamos a trabajar nuestro motivo exactamente igual a como veníamos trabajando hasta llegar a la parte de la cadenita. Cuando llegamos al último punto de borde acá del motivo, para pasar a las cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la lazada y vamos a colocar el primer punto alto sin cerrar, ahí en el punto medio del abanico. Y cuando nos corresponde colocar el segundo, que es cuando cerramos, vamos a hacer en este caso un punto bajo. Entonces tomamos hilo y vamos a cerrar 2, tomamos hilo y cerramos. ¿Ven? En vez de terminar con un punto alto sin cerrar, hacemos como que colocamos un punto bajo. Y ahora hacemos cadena al aire y vamos a hacer nuestro abanico. Entonces para eso vamos a saltar 1, 2, 3 puntos en la base y en el cuarto comenzamos a hacer el abanico. Dos cadenas al aire y completamos con los 3 puntos altos más. Cadena al aire y ahora vamos a trabajar sobre la cadena como si fuera nuestra hilera de preparación, que si ustedes recuerdan, en la primera fila lo que hacíamos era colocar punto bajo, cadena, abanico, cadena y punto bajo. Y eso es lo que vamos a realizar entonces en nuestra cadena. Cuentan 1, 2, 3 y donde les cae 4 colocan el punto bajo. Y ahora vamos a repetir nuestro motivo. Cadena al aire, tomamos hebra, 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos a montar el nuevo abanico.
Y así van a ir completando ahora toda su cadena hasta llegar al punto de borde del otro hombro y ahí nos encontramos, así las muestro. Cuando llego a la transición del otro hombro, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, en vez de comenzar con un punto alto ahí, sin cerrar, vamos a comenzar en el punto de borde con un punto bajo. Levantamos ahí solamente la hebra como si fuéramos a realizar el punto bajo. Después tomamos hebra y picamos en el punto del medio y ahí vamos a colocar el punto alto sin cerrar. Nos quedan 3 hebras. Vamos a tomar lazada, cerramos 2, tomamos lazada y cerramos 1. Y de esa manera nos queda de la misma manera de este lado que del otro. Y ahora ya empezamos a completar nuestro motivo. Entonces hacemos cadena al aire y empezamos a realizar todos los motivos que tenemos en el otro hombro. Cuando venimos de vuelta, vamos a trabajar acá sobre la primera hilera de preparación. Acá ya el punto de borde lo podemos trabajar como lo trabajábamos a partir de la segunda hilera. Entonces tenemos el primer punto alto sin cerrar, acá en el punto de borde que nos había quedado, el segundo punto alto sin cerrar, y acá ya sobre el abanico siguiente colocamos el tercero. Entonces tenemos 4 lazadas en la aguja, tomamos hilo, cerramos 3, tomamos hilo, cerramos 2. Y acá ya vamos a tener establecido el patrón como lo veníamos trabajando. Entonces ya podemos formar el nuevo abanico sobre abanico. Cadena al aire y ahora trabajamos los 3 puntos altos sin cerrar, cerrados juntos. Acá en el punto bajo central y va el segundo punto alto sin cerrar y en el abanico siguiente, en el punto del medio, colocábamos el tercer punto alto. Ahí tenemos las 4 lazadas en la aguja, tomamos hilo, cerramos 3, tomamos hilo, cerramos 2. Cadena al aire y ya saltamos al abanico siguiente. Y así vamos a poder ahora completar toda la parte nueva que tenemos en el escote y cuando llegamos acá del otro lado ya podemos trabajar de la misma manera que hicimos acá, trabajando, colocando acá los 3 puntos altos sin cerrar, cerramos juntos y luego cadena al aire y abanico sobre abanico hasta llegar del otro lado. Y a partir de acá entonces ya tenemos establecido el patrón y entonces vamos a continuar trabajando en hileras derecho y revés hasta obtener el mismo largo que le hayamos dado a la pieza de nuestra espalda. Yo en mi caso, como la mía de la espalda la trabajé en aguja de 4,5 por 12 filas y después continué trabajando con la de 5 milímetros, voy a hacer lo mismo. Voy a completar entonces 20 centímetros con la aguja de 4,5 y después cambio a la de 5 milímetros y continúo trabajando hacia abajo para que la blusa se me ensanche un poquito más en la parte inferior. Voy a completar fuera de cámara y vuelvo. Acá adelanté un poco las 2 piezas, tengo terminado todo el delantero, le realicé en total 30 hileras y finalicé con una vuelta del derecho. Estoy terminando ahora de completar la espalda, me falta hacer la última fila que se las voy a mostrar porque le coloqué un picot en la parte superior de los abanicos y la blusa mide en este punto, con esas 30 filas, un total de 55 centímetros de alto, que en pulgadas son 22, y de ancho con la aguja de 5 milímetros también tengo 55 centímetros de ancho. Para completar la última fila de picot hice lo siguiente.
en una vuelta del derecho, finalicé yo, que sería en mi caso la hilera número 30. Una vez que tengo montado los 3 puntos altos acá del abanico, hice lo siguiente: levanto 1, 2, 3, 4 cadenas y en la cuarta cadenita, contando desde la aguja, vuelvo hacia atrás y ahí cerré con punto deslizado. Y entonces me queda el picot ahí. Y después completo los 3 puntos altos siguientes del abanico. Y así lo fui completando. El resto del motivo, cadena al aire, los 3 puntos altos cerrados juntos y todo lo demás es exactamente igual. La única diferencia son esas 4 cadenitas que hacemos en la parte superior del abanico después de completar acá los 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Le pueden hacer 5 también si lo quieren más grande. Y después volvemos hacia atrás y en la cuarta cadenita cierro con punto deslizado y ahí ya tengo el picot y vuelvo a completar los 3 puntos altos. Y así completé toda la hilera. Una vez que tenemos completa la última fila, ahora les muestro cómo vamos a unir las piezas. Una vez completas las 2 piezas, vamos ahora a unir. Acá yo tengo las 2 con el derecho hacia arriba, entonces los vamos a enfrentar de esta manera. Y lo primero que vamos a hacer es unir los hombros para que después nos podamos apoyar la prenda, ¿sí? La pasamos por la cabeza y con eso después vamos a poder calcular qué distancia le queremos dejar acá en esta parte de la sisa para el espacio de nuestro brazo. Y luego que determinamos esa distancia, vamos a pasar después a unir los laterales. Para unir el hombro, enganchamos una hebrita nueva y vamos a enganchar la cadenita del primer punto y la cadenita del punto del lado de enfrente. Pasamos ahí y hacemos acá un punto bajo, ahí y ahí. Y esto es lo que vamos a ir haciendo, tomando la cadenita de un lado y la misma cadenita que nos corresponde del punto siguiente y vamos cerrando. Yo acá tengo el revés hacia afuera y adentro tengo el derecho, entonces cuando después damos vuelta la pieza, la costura va a quedar del lado de adentro. Y así vamos a ir tomando entonces ahora punto por punto hasta completar todo el hombro. Nos va a quedar de esta forma, después ustedes lo dan vuelta y una vez que llegan acá, cortan hebra, ajustan ahí y cosen con punto bajo todo el otro hombrito. Yo acá tengo donde había cerrado la espalda, entonces pongo derecho con el derecho de mi prenda y voy a ir subiendo por acá, entro en el punto de borde y el punto de borde de acá y paso, saco una cadenita y si ustedes miran vamos a ir colocando un punto bajo por cada huequito que se nos presente. Recuerden que les tiene que quedar plano, ¿sí? La costura, que no se les frunza, pero que tampoco les tire, ¿sí? Cualquier cosa pueden subir o bajar el número de aguja y también lo pueden unir con punto deslizado o con aguja lanera. Utilicen el método que más sencillo les resulte a ustedes. Y así vamos a ir completando y van a ir midiéndose hasta encontrar el espacio del brazo que necesitan, todo por acá, y después vamos a repetir esto mismo del otro lado.
Yo para mi sisa dejé un total de 18 centímetros acá de apertura, que en mi caso son 9 filas. Eso se los doy como referencia, pero esto es orientativo porque cada uno lo va a cerrar del tamaño que quiere para su brazo o su propia comodidad. Ahora vamos a levantar los puntos acá y les muestro si quieren hacerle una manguita. Acá, en cada uno de estos huecos, exactamente de la misma manera que hice la costura, fui ubicando toda la vuelta un punto bajo. Entonces enganché acá en el primer espacio un punto bajo y así fui completando toda la vuelta. Y una vez que completé toda la vuelta, conté cuántos puntos tenía, porque como el dibujo es múltiplo de 8, a mí de casualidad me quedaron 48 puntos en mi manga. Entonces 6 por 8, 48, me entraban 6 motivos en mi caso. Entonces ahora voy a levantar los puntos de la misma forma de este lado, y cuando termino los cuento y me aseguro de tener un múltiplo de 8. Acá di toda la vuelta y conté para tener mis 48 puntos. Justo se me está terminando el hilito. Una vez que completamos la vuelta, unimos al primer punto con un punto deslizado. A mí justo acá se me terminó ese hilito que me había sobrado, así que le voy a agregar una hebra nueva. Pero ustedes trabajan de continuado, ¿no? Por supuesto. En el primer punto vamos a comenzar colocando, en este caso, hacemos un punto bajo. Vamos a hacer la hilera de preparación primero. Entonces hacemos una cadena al aire, tomamos hebra y vamos a completar toda la vuelta con nuestro motivo base, que era saltando 3 puntos de base, y en el cuarto colocábamos el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos más en el mismo punto. Y luego hacíamos cadena al aire, volvíamos a saltar 3 puntos de base, 1, 2, 3, y en el cuarto colocábamos el punto bajo. Y ahora repetimos esto toda la vuelta. Una vez completa toda la vuelta, llegamos acá al primer punto bajo, nos quedan 3 puntos libres, y entonces finalizamos con el abanico y la cadena y unimos al primer punto bajo, en este caso con punto deslizado. Y a partir de acá empezamos ya a hacer el motivo que venimos trabajando toda la blusa. Entonces vamos a comenzar la fila con 2 cadenas que nos va a corresponder al primer punto alto sin cerrar, y después ya venimos acá al punto alto del medio, del abanico, y ahí tomamos hebra después y cerramos esas 2. Cuando lleguemos al final les muestro cómo enganchamos acá para trabajar la fila siguiente. Y a partir de acá ya que empezamos a completar el motivo. Cadena al aire, abanico sobre abanico. 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos más acá en el centro del abanico. Todo igual a como hicimos todo el resto de la blusita. Cadena al aire después del abanico, y acá hacemos el primer punto alto sin cerrar en el punto del medio, el segundo punto alto sin cerrar en el punto bajo y el tercer punto alto sin cerrar en el abanico siguiente. Tomamos hilo, cerramos 3, tomamos hilo, cerramos 2. Y ahí ya tenemos formadito el motivo. Y ahora repetimos. Bueno, acá di toda la vuelta. Estamos de vuelta en el mismo lugar, el abanico y la cadena al aire. Entonces tengo acá la mitad del punto de borde hecho y coloco acá el último punto alto sin cerrar, y después me vengo acá a donde tengo unido los otros 2 puntos altos, al punto central, paso la hebra y paso el hilo por todo junto. Y ahí me queda cerrado el punto central en el bajo sisa. Y a partir de acá
Repetimos lo mismo, hacemos 2 cadenas al aire, el punto alto sin cerrar siguiente, cierro y cuando llego al final hago lo mismo. Ubico el último punto alto sin cerrar y lo uno a este punto central. Y así vamos trabajando de forma circular el largo que ustedes quieran. Yo lo voy a completar fuera de cámara y luego en la última vuelta, si quieren, le pueden hacer el mismo picot que le hicimos en la parte inferior. Para hacerle una pequeña terminación al cuello, enganchamos una hebra en la aguja y vamos a buscar acá el punto central que tengamos, enganchamos en la cadenita y vamos a hacer un punto bajo, ahí, y después vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y vamos a volver atrás al punto bajo y tomamos 2 patitas, con el hilo hacemos un punto deslizado y ahora vamos a completar 3 puntos bajos más, uno en cada punto o cada cadenita siguiente, 1, 2 y 3. Y cuando llegamos al cuarto espacio, volvemos a repetir el punto bajo y le hacemos nuevamente este picot más chiquito que el que hicimos en la parte de abajo. Entonces levantamos solo 3 cadenas y volvemos hacia atrás y tomamos las 2 patitas del punto bajo, tomamos hilo y cerramos con punto deslizado. Así vamos a completar toda la parte de acá arriba, que es donde tenemos las cadenitas. Y ahora cuando llego acá, donde tenemos los puntos paraditos de la fila, les muestro cómo hacemos. Acá completé 3 puntos, toda la parte de la cadena de la espalda y llegué a la costura. Entonces, como sería el punto número 4, acá en el primer huequito donde encuentro, voy a colocar mi punto bajo ahí y me toca hacer el picot. Paso por las 2 hebritas y cierro con punto deslizado ahí. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir colocando un punto bajo por cada espacio o huequito que se nos presente. Entonces ahí coloqué 1, 2, 3 y acá donde coloco el cuarto le hago entonces el picot. 1, 2, 3 cadenitas y cierro con punto deslizado. Y así vamos completando. Acá entonces tenemos ya media espalda, la partecita del frente. A mí me cayó justo un picote ahí al último y ahora estamos en la cadeneta frontal. Acá donde tenemos las 3 cadenas a cada lado de nuestro abanico, vamos a completar ahí con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y entonces el cuarto punto bajo me cae donde tengo el centro del abanico y acá es donde voy a realizar mi picot. Engancho ahí y cierro con deslizado. Y ahora del otro lado del abanico, sobre las cadenitas, colocamos 3 puntos bajos. Y sobre el punto bajo, o sea, en el cuarto, hago el punto bajo ahí y vuelvo a realizar el picot. Y de esta manera ya podemos completar todo lo que nos queda de la cadena frontal. Y cuando llegamos del otro lado, volvemos a hacer lo mismo. Trabajamos un punto bajo por cada huequito o espacio que tengan y en el cuarto le van haciendo el picot. Y luego completamos la otra partecita de la cadena que tenemos y unimos al final con un punto deslizado. Yo voy a completar eso y les muestro cómo queda terminado. Y así se ve una vez completo toda la partecita del escote. Ya uní vuelta ahí con un punto deslizado y escondí hebra.
Si me acompañaron hasta acá, les agradezco. Recuerden suscribirse para poder activar todas las notificaciones y si le dan me gusta, YouTube les guarda el video para que después puedan volver y revisar todo el paso a paso. Les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.